Ahora sí, mejor. El Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. ¿Alguien sabía esto? Muy bien. Algunos sí, algunos sí. Esta semana, el primer jueves del mes de noviembre, de cada mes de noviembre, desde el año, creo que desde el 19 en adelante, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y lo cierto es que este tipo de cosas o iniciativas están muy bien, pero no es nada nuevo, porque hay que reconocerlo, hay que recordarlo, hay que trabajar en este sentido, por supuesto, como sociedad. Pero no es nada nuevo en el sentido de que cuidar de las personas es una prioridad constante que vemos en la palabra del Señor. Esto no es un invento de los seres humanos, no es un invento de la ONU ni de nadie en particular, sino que es algo que ya la palabra del Señor, desde el principio hasta el fin, lo tiene como una prioridad. De hecho, todos conocemos, ¿verdad?, que Jesús mismo recordaba los dos mandamientos más importantes. Y esos dos mandamientos más importantes no eran otros que el de amar a Dios y amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, creo que es tan importante este hecho del cuidado de las personas que creo que una auténtica comunión con Dios nos tiene que llevar a cuidar de las personas. Es como un termómetro que mide nuestra relación, o un termómetro espiritual que mide nuestra relación con Dios. Cuanto más amamos a las personas, cuanto más nos interesamos por ellas, cuanto más dispuestos estamos para ayudar a aquellos que realmente lo necesitan, creo que es un termómetro que demuestra que más amamos a Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Cuanto más amamos a Dios, por lo tanto, más deberíamos de amar también a nuestro prójimo, a las personas. Y quiero compartir con vosotros dos textos en esta mañana. Uno está en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8, y es un texto muy conocido, donde Jesús se transfigura delante de sus discípulos, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el cuidado de las personas? Bueno, lo vamos a ver. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Dice, Jesús cogió aparte a Pedro y a los hermanos, a Santiago y a Juan, y los llevó a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Estoy leyendo una versión de la Biblia, la palabra, ¿vale? Se volvió blanca como la luz. En esto los discípulos vieron a Moisés y a Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en una nube luminosa, de donde procedió una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de miedo. Pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo, levantaos, no tengáis miedo. Ellos levantaron la vista y ya no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Amén? Conocemos la historia, ¿verdad? Hemos leído muchas veces esta historia y sabemos lo que pasa después. Ellos bajan del monte y se encuentran, Jesús y estos 3 discípulos, se encuentran con un padre que está desesperado porque su hijo está endemoniado. Y el resto de sus discípulos, el resto de los discípulos de Jesús, se ven impotentes ante la necesidad de este hombre, del problema que él tiene con su hijo, que no es un problema menor, ¿verdad? Es un problema serio. Y entonces Jesús dice aquello de, este género solo sale con oración y ayuno. Conocemos la historia. Es interesante el contraste que vemos aquí. Aquí hay 2 situaciones en una misma historia. El contraste entre la experiencia en el monte y la experiencia en el valle. Creo que estas 2 experiencias representan de alguna manera nuestra realidad como hijos de Dios, nuestra realidad o la realidad ante la vida. El monte es la gloria bendita, la comunión con Dios, es parecido a lo que está pasando aquí, ¿verdad? Aquí todo es gozo, todo es alegría, cantamos, alabamos.
o al menos exteriormente debería de ser así, ¿no? De sentirnos alegres, de sentirnos realmente gozosos, de poder estar aquí juntos, los hermanos, en armonía. Es como dice el Salmo 133, ¿no? Qué bueno es que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Estamos en el monte y podemos realmente experimentar a Dios y nos gustaría que de algún modo pudiésemos retener esa experiencia, la experiencia de estar en la mismísima presencia de Dios. Aquí, cuando estamos todos juntos, o cuando estamos en nuestra casa, a solas con el Señor y sentimos su presencia de una manera extraordinaria. Antes mencionaba, cuando presentaba a Elizabeth, el fin de semana pasado tuvimos un encuentro para líderes de jóvenes en Red, se llama así, y yo comentaba y digo, cuando nos despedimos es cuando realmente calibramos si el retiro ha ido bien o no. Si cuando nos despedimos nos cuesta despedirnos y separarnos los unos de los otros, es que la cosa ha ido bien. Si la gente está triste porque se tiene que volver a casa, es que lo que hemos vivido aquí ha merecido la pena. Y lo cierto es que fue así. Pasamos un buen tiempo, fue un tiempo increíble de comunión, de relación, de amistad, y a mucha gente le costaba despedirse y tener que volver a su rutina, al trabajo. Has apartado tú un fin de semana donde has estado en comunión con otras personas, donde el Señor te ha bendecido, donde has aprendido, donde has podido abrir tu corazón a otras personas, han orado por ti. Ostras, y volver a la realidad del día a día a veces cuesta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y eso es lo que pasa ahí en lo alto de la montaña, en lo alto del monte, en lo alto del monte. Qué bueno si pudiéramos vivir siempre en esa comunión y en esa armonía. Qué buenos son esos momentos donde la presencia de Dios es tan evidente que todo lo demás pierde el sentido. Donde hay una conexión especial con los hermanos, o al menos con la mayoría, porque siempre, bueno, pues en todos los lugares hay algún Judas, ¿no? Alguien que nos pone de los nervios o algún aguijón en la carne. Siempre hay alguien que de alguna manera nos molesta. Pero nos queremos quedar en el monte como Pedro. Como Pedro, fijaros, qué bien estamos aquí. Qué bien estamos aquí. Esto hay que preservarlo. Vamos a construir 3 cabañas. Nos quedamos aquí los 6 tan a gustito. Jesús, Elías, Moisés, yo con Juan, con Santiago. Vamos a construir unas cabañas y aquí nos quedamos, Jesús. ¿Para qué bajar al valle? ¿Para qué bajar a la realidad de este mundo? Y es algo muy humano, quedarnos con las cosas buenas y positivas de nuestra relación personal con el Señor. Es bueno y es muy natural, es normal, ¿verdad? Pero el valle, hermanos, es la miseria de un mundo roto. Y esta es la segunda experiencia que vemos en esta historia que hemos leído. Vemos que por un lado está el monte, que como digo representa la comunión con Dios, el gozo, lo bueno, el reino de Dios por adelantado. Por otro lado el valle, que es donde están los endemoniados, los enfermos, los perdidos, los pecadores, donde está la gente que tiene todo tipo de necesidad, donde está tu vecino, donde está tu compañero de trabajo o donde está tu compañero de estudios, donde están aquellas personas con las que normalmente te relacionas. Ese es el valle, donde encontramos todo tipo de situaciones complicadas, todo tipo de miserias, donde encontramos el dolor, las necesidades. El valle es nuestro lugar de misión, es donde hay necesidades espirituales, físicas, económicas, emocionales, sociales. Creo que los discípulos, como tú y como yo también, tenemos esta misma tensión, la tensión de querer retener la experiencia del monte y por otro lado olvidar que el valle nos espera abajo. Que toda esa realidad y todas esas necesidades nos esperan abajo. Llevamos mucho tiempo insistiendo, y lo sabéis muy bien, llevamos como iglesia mucho tiempo insistiendo en la misión, en el propósito de Dios para esta iglesia, que nosotros que el ir y hacer discípulos, amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos. Sabéis que estamos trabajando y de hecho ya están funcionando algunos, los grupos pequeños en el hogar. Ya hemos tenido una formación, hay otros hermanos que se están formando para entrar a integrarse o formar otros grupos. Y la idea es que toda la iglesia pueda estar en misión y trabajando a través de los grupos caseros, a través de esos grupos pequeños. Llevamos tiempo trabajando esto y hemos hablado muchas veces de que venimos aquí para experimentar el monte. Venimos aquí para coger visión,
para ser confrontados, para que la palabra del Señor nos ministre, para ser animados cuando salimos fuera. Y es bueno todo eso, claro que sí, claro que sí, es importante. Venimos aquí para experimentar, como digo, el monte, porque mañana o tal vez cuando vuelvas a tu casa después de esta reunión, vamos a experimentar la realidad del valle. No venimos aquí para huir de esa realidad, venimos aquí para renovar nuestras fuerzas, para coger visión, para ser desafiados ante esa realidad que nos rodea a todos y a cada uno de nosotros. El valle está en tu casa. El valle no solo está en tu casa, el valle está en tu trabajo, en tu instituto, en tu barrio. Si quieres verlo, si lo miras con los ojos de Jesús, vas a encontrar muchas oportunidades de amar a tu prójimo, de amar al prójimo allí donde estás. Todos y cada uno de nosotros. Qué bien que estemos aquí, decía Pedro. Qué bien que estemos aquí también nosotros esta mañana, porque hablamos de la esperanza. Qué bueno es recordar que somos salvos y cantamos al Señor, celebramos. Gloria a Dios por ello. Fijaros lo que hemos cantado esta mañana. Estamos en lo alto del monte como también estamos en el valle. Cantaba, la presencia del Señor está en todo lugar, ¿verdad? Pero todo esto, todo lo que pasa aquí, todo lo que hacemos aquí, la palabra del Señor que es predicada, la alabanza, lo que podamos vivir, lo que podamos experimentar, nada de eso tiene sentido si se queda aquí dentro. Si lo que aquí experimentamos, si lo que aquí vivimos no se ve fuera, no se ve en nuestra realidad, todo lo que podamos vivir aquí, por muy bueno que sea, por muy bendecido que sea, no tiene sentido. Porque el propósito no es alimentarnos solo nosotros. El propósito no es solo experimentar lo que vivimos aquí, que es importante. Lo importante es lo que acontece ahí fuera. En ese valle que está lleno de dolor, como todos y cada uno de vosotros sabéis, lleno de necesidades y de sufrimiento. Esa es nuestra realidad del día a día, la realidad de las personas con las que nos encontramos. El otro día Sonia y yo subíamos en el ascensor, algunos lo conocéis, a un vecino mío, Agustín. Y el hombre entraba justo podíamos haber entrado un minuto antes, un minuto después, pero entramos en el momento preciso de que él entra también en el ascensor y rompe a llorar dentro del ascensor con nosotros. Me van a hacer un trasplante de hígado. El hombre estaba realmente asustado, estaba realmente preocupado. Nos encontramos con el dolor de la gente en el momento menos esperado, pero esa es la realidad que todos y cada uno de nosotros podemos encontrar o podemos experimentar. Ayer también igual íbamos caminando y nos encontramos con un matrimonio mayor, 2 personas cubanas. Y los hombres, el hombre y la mujer ya mayores empiezan a hablar que acababan, hablamos conversación en la calle. Bueno, así es el Señor. Y empiezan a hablarnos de que ya acababan de llegar de Cuba, aunque llevan 10 años aquí, habían estado allá. Y bueno, empiezan a hablar de la miseria, de la situación difícil que están viviendo allí, la gente que conocen. En cualquier momento, en cualquier circunstancia nos podemos encontrar con esta realidad del valle. Con gente que está sufriendo, con gente que realmente lo está pasando mal, con gente que está experimentando todo tipo de situaciones realmente complicadas. Nosotros estamos en lo alto de la montaña, en lo alto del monte, pero hay gente en el valle que realmente lo está sufriendo. Hay gente que sufre. El siguiente texto del que quiero compartir esta mañana está en Deuteronomio capítulo 22, versículos del 1 al 4. Un texto muy conocido también por todos y cada uno de vosotros. Un texto muy conocido. Estoy seguro de que lo conocéis casi de memoria. Deuteronomio 22, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lo conocéis muy bien, pero bueno, lo vamos a leer. Si ves el buey o la oveja de tu hermano extraviado, no te desentiendas, ve a devolvérselo. Si resulta que el dueño no vive cerca o no sabes de quién es, encierra el animal en tu corral y tenlo allí hasta que el dueño venga a reclamarlo. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si se trata de su asno, de su manto o de cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú encuentres. No te hagas el desentendido. Si ves caídos en el camino el asno o el buey de tu hermano,
No te hagas el desentendido, ayúdale a levantarlos. Conocemos el texto, ¿verdad? Es muy conocido. ¿Qué nos está diciendo el Señor con este texto? Que cuando salgamos fuera después del culto y te encuentres con un asno o con un burro, no te hagas el loco. Tienes que coger el asno y llevarlo a tu casa, o al buey, o al burro, y cuidar de él hasta que aparezca el dueño, ¿sí? Sí, todos decís que sí, pues yo normalmente no me encuentro con un burro o con un asno cuando voy por la calle, pero bueno, si vosotros lo encontráis, ¡hala! A cuidarlo, a cuidarlo. Todo el mundo dice, sí, digo, ya os veo. También. En fin, tenéis que estar atentos por si lo encontráis. El texto es raro. Y digo, el texto es muy conocido y todo. Sí, es muy conocido, sí. Ya os veo. Estáis ahí en plan espiritual y no me la dais. El texto es raro. El texto hay que reconocer que es raro, porque burros y asnos y todas estas cosas, o bueyes, ovejas y demás, o un manto, una chaqueta puede, pero un manto, en fin. No es lo normal, seamos honestos. No es lo normal. El texto es raro, pero quiero resaltar dos cosas, porque aunque el texto es raro, la palabra de Dios sigue siendo relevante también hoy. Y eso no cambia, ¿verdad? La palabra de Dios es relevante siempre. Y quiero resaltar dos cosas. Primero, cuando Dios repite algo es una señal de énfasis. Cuando el Señor repite varias cosas, algo es una señal de énfasis. Y aquí repite varias veces, en estos 4 versículos, repite varias veces, no te desentiendas. Si habéis seguido la lectura, os habéis podido dar cuenta. No te desentiendas. Lo repite varias veces. No te desentiendas. Y lo segundo que quiero resaltar es lo que significa desentenderse. El desentendido no es el que ignora lo que pasa. No. Es el que ve el problema, pero piensa que es otro el que tiene que hacer algo. ¿Sí? ¿Me hago entender? El desentendido no es el que ignora un problema, sino es el que lo ve, pero piensa que es otro el que tiene que hacer algo. Es el que ve al buey en el camino, pero cree que no es su responsabilidad, porque para eso está la protectora de animales, que les llamen a ellos, ¿verdad? No es mi tema. Ve el problema, pero no es mi problema. ¿Vale? Aquí creo que es lo que realmente me gustaría destacar. Creo que de hecho es lo que destaca el texto. No te desentiendas. Y luego lo que significa ser desentendido. Esa es la enseñanza para nosotros hoy. No te desentiendas cuando veas al burro de tu vecino. ¿Vale? No es que tu vecino sea un burro. Bueno, cuando veas al burro de tu vecino, no te desentiendas. Cuando veas las necesidades que hay a tu alrededor, no te desentiendas. Cuando veas esas necesidades, no mires para otro lado. O dicho coloquialmente, ¿vale? La versión moderna de este texto es, no te hagas el loco. No te hagas el loco. Muchos actúan hoy así, de esa manera, ven la necesidad, pero dicen, yo no tengo tiempo, no me toca a mí. Ese es el espíritu del desentendido. El que baja del monte al valle, ve la necesidad y pasa de largo. Hace poco leía una noticia de un diario, de un periódico en Tenerife, y hablaba que en un lugar muy céntrico de la ciudad, una plaza que le llaman la Plaza de los Patos, en el centro de la ciudad, una chica joven se cayó, le dio un ataque de epilepsia y cayó al suelo y sufrió un traumatismo severo en el cráneo. Y justo por allí pasaba el presidente de una entidad muy conocida que precisamente defiende valores muy altruistas, los valores de la cooperación, de la ayuda. No es creyente, no es una entidad religiosa, es una entidad social que trabaja por los más necesitados y demás, ¿no? Él vio a la chica caer y siguió de largo. No la atendió. El presidente de una entidad, de una asociación que precisamente trabaja por inculcar esos valores y esos principios en la sociedad. Había una psicóloga y otros jóvenes que estaban por allí que se agacharon, la atendieron, le prestaron los primeros auxilios, llamaron por teléfono a la ambulancia. Pero este hombre es conocido.
Es muy conocido y los que estaban allí le reconocieron, al punto de que la noticia salió publicada en los medios de comunicación locales allí de Tenerife. ¿Qué os dice esto? ¿Qué os dice esto? No pienses que la responsabilidad es de otra persona, hermano. A veces podemos pensar que la responsabilidad de atender al necesitado es la del pastor, de los líderes o de los servicios sociales. La realidad que tú enfrentas en el valle, tu realidad, la realidad que tú enfrentas con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, del instituto, es tu responsabilidad. Y lo que leemos en la palabra del Señor hoy es que no nos podemos hacer los locos, sino que tenemos que atender esa responsabilidad. Tenemos que ser consecuentes con ese mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? En la Biblia hay muchos desentendidos. ¿Y sabéis cuál es el padre de todos ellos? ¿Sabéis cuál es el padre de los desentendidos? Venga, a ver quién se anima. Ahora nadie dice nada, ¿eh? ¿Quién dijo aquello de, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Este es el padre de todos los desentendidos, el primero de todos, ¿no? Caín. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Acaso es mi responsabilidad? O sea, cuando Dios nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está el necesitado? La respuesta del desentendido es, yo no soy el responsable. Eso sí, he orado por los necesitados, ¿vale? He orado por ellos, pero no es mi responsabilidad. Hay otros ejemplos, y todos lo conocemos. El sacerdote, el levita, que pasaron de largo cuando vieron al pobre hombre malherido en el suelo, en el camino, cuando Jesús cuenta esta parábola, ¿verdad? Esa es la actitud del que se desentiende, la actitud del que considera que aquello no va con él. La actitud del que considera que aquello no va con él. Pero hay otros ejemplos de personas que sí asumieron su responsabilidad y que no miraron para otro lado. Y me gustaría brevemente recordar a dos de esas personas. Una, Abraham. ¿Recordáis la historia de Sodoma y de Gomorra? Conocéis la historia, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Eso es. Abraham intercede, pero no por su sobrino. Intercede por las personas que están allí. Dice, si hay 50, tú vas a castigar, 50 justos van a morir por culpa de los sinvergüenzas que hay allí. Y Dios le dice, si hay 50, no los voy a castigar. ¿Y si hubieran 45, tú los castigarías? No, si hay 45, yo no los voy a castigar. ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 35? ¿Y si hubieran 25? Y llega hasta 10, por lo menos. Si hubieran 10, dice, bueno, si hay 10, yo no los castigo. No habían ni 10. No habían ni 10. ¿Vale? Dios le dice que va a destruir. Y si en este caso Abraham hubiera sido el justiciero enmascarado o un legalista empedernido, hubiera hecho como Juan. ¿Acordáis lo que dijo Juan, no? Con los samaritanos, que caiga fuego del cielo y los consuma. Pero no solo Sodoma, Gomorra y cualquier otra ciudad donde estén estos pecadores desagradecidos. Pero no. Abraham intercede por estas ciudades. A pesar de la gran maldad que había allí, Abraham intercede. Abraham le está regateando a Dios. ¿Os dais cuenta de esto? Es que Abraham le está regateando a Dios. Le está regateando a él. Abraham se arriesgó. Otra situación u otra persona, mejor dicho, que no se desentiende fue Moisés. En 2 ocasiones Dios quiere destruir al pueblo. Cuando el becerro de oro es una, y cuando regresan los 12 espías y 10 de ellos dicen, ni de broma, ahí no entramos, que va, que hay gigantes, que eso, bueno, sí hay racimos de uvas impresionantes y todo lo que tú quieras, pero fueron incrédulos. Y en esas 2 ocasiones, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con el pueblo de Israel? Los quiere destruir. Incluso le dice, mira, de ti, Moisés, de ti,
voy a ser una nación grande. De tu descendencia voy a sacar otro pueblo, pero a estos desgraciados me los cargo. Me los cargo. Es lo que dice la palabra, ¿eh? Es lo que dice la palabra, no ríais, que es lo que dice la palabra. Dios quiere destruir al pueblo de Israel. Y dice, apártate, que los voy a destruir, a esta panda de desalmados, pero de ti voy a ser una gran nación. Pero Moisés se pone en medio, ¿y qué es lo que le dice Moisés a Dios? ¿Sabéis lo que le dice? Pero ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Este es Dios, este es Moisés con Dios, ¿eh? Pero ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo, Señor? ¿Tú eres consciente de lo que estás diciendo? ¿No te das cuenta que lo que dices es una incoherencia con respecto a lo que le habías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿No te das cuenta de que esto no tiene nada que ver con lo que les habías prometido? ¿No te das cuenta de esto? ¿Tú has pensado en las implicaciones que esto puede tener en el mundo cuando los egipcios u otros pueblos digan que ni siquiera fuiste capaz cuando sacaste al pueblo de Israel de Egipto, que luego fuiste incapaz de lidiar con ellos en el desierto? ¿Tú sabes lo que eso va a significar? ¿Tú sabes lo que esta gente pueden llegar a decir? ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo, que te los vas a cargar? Está, a ver, de una manera un poquito moderna, pero esto es lo que está pasando en ese momento. Moisés está confrontando a Dios. Dios sabe de antemano todas las cosas, evidentemente, ¿verdad? Y de alguna manera estaba poniendo también a prueba al propio Moisés. Moisés o Abraham o Moisés no se desentendieron. Dieron un paso al frente e intercedieron. Y no intercedieron por el más alto, el más guapo, el más bonito, el más agradable de todos. Intercedieron por gente que incluso no se lo merecía. ¿Somos conscientes de esto? Así que vemos dos experiencias en esta vida cristiana. El monte, que es la comunión con Dios y que la queremos retener, y por otro lado el valle, donde nos vamos a encontrar, la miseria, la necesidad de un mundo roto. Vivimos la experiencia del monte, hermanos, y esto es lo que quiero que recordemos hasta aquí. Vivimos la experiencia del monte para poder servir luego en el valle. Estamos aquí no para calentar una silla. Estamos aquí para decir, bueno, la alabanza hoy ha estado así o asá, o el predicador hoy ha estado un poquito fino. Yo no estoy aquí para predicaros a vosotros, ¿eh? O sea, yo estoy aquí para compartir la palabra del Señor, pero no es que esté predicando específicamente para cada uno. Dirá, bueno, este hoy no ha estado fino. Es que no estoy predicando para ti. Estoy compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Me hago entender? No estamos aquí para calentar sillas, estamos aquí para recibir visión, ser desafiados, ser animados, para que cuando estemos en el valle no miremos para otro lado o nos hagamos los locos. Porque el valle es nuestro lugar de misión. Es nuestro lugar de misión. Ahora ya estamos casi terminando, quiero hablaros de la jofaina. ¿Sabéis lo que es la jofaina, verdad? ¿Quién sabe lo que es la jofaina? ¿No sabéis lo que es la jofaina? María sí sabe lo que es la jofaina. Está diciendo que sí. ¿Qué es la jofaina, María? Un trapo para limpiar. Un trapo sucio. Bueno, casi. La jofaina es una palangana. Una palangana. ¿Sabéis lo que es una palangana? Tampoco sabéis lo que es una palangana. Cachi la mar. Elizabeth, sale al rescate, ¿sabes lo que es una palangana, no? Vale. Antiguamente había muchas en las casas porque era como un balde de plástico para lavarnos y tal. Una cosa era el orinal y otra cosa la palangana, ¿vale? Pues la jofaina, es decir, la palangana, aparece 2 veces en la Biblia. 2. Aparece 2 veces en la Biblia. ¿Sabéis cuáles? Hoy estoy preguntón, ¿eh? Es que quiero teneros en tensión, quiero ahí estéis pendientes. ¿En qué 2 ocasiones aparecen las palanganas o aparece la palangana en la Biblia? Cuando lava los pies, esa es una, ¿vale? ¿Y la otra? Y cuando Pilato se lava las manos. Interesante. En la primera, ¿vale? En la primera, Jesús se remanga y le lava los pies a sus discípulos.
y está a punto de ser crucificado, bueno, de ser arrestado, de ser insultado, de ser vejado, de ser martirizado, de ser crucificado, va a morir. Y él, en lugar de estar llorando por las esquinas y buscando el consuelo de sus discípulos, se remanga y le lava los pies. Esa es la primera vez que vemos la jofaina en la Biblia, la palangana. Y la segunda es cuando efectivamente Pilatos, se lava las manos. Y eso es lo típico del desentendido. Todos conocemos la expresión, se lavó las manos, ¿sí? O yo me lavo las manos, esto no va conmigo. Conocemos la expresión, ¿verdad? De algún lado tenía que venir. Y lo interesante aquí es que Pilato sabía que Jesús era inocente. Él sabía que lo estaban acusando por envidia. Era consciente de esa realidad. ¿Y qué hace? Se lava las manos en público y dice, señores, es vuestra historia, esto no va conmigo. Y él tenía la autoridad, él tenía la potestad de haber podido liberar a Jesús y haber puesto en su sitio a todos aquellos líderes religiosos. Él era la máxima autoridad del Imperio Romano en aquel lugar. ¿Pero qué hace él? Se lava las manos. Es decir, dos palanganas, remangarnos y lavarnos las manos, o eso, hacernos los locos, ¿verdad? Lavarnos las manos, hacernos los locos. Es decir, o servir o desentendernos. Me gustaría que, como digo, estamos terminando, reflexionáramos sobre una frase. Os voy a decir una frase, a ver qué pensáis. Dios no necesita absolutamente nada. Dios no necesita absolutamente nada de ninguno de nosotros. Dios no necesita absolutamente nada de ninguno de nosotros. Nada. Dios no necesita nada de ti, ni necesita nada de mí. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Nada. Dios no es un Dios presuntuoso que necesita millones de followers, que le estén dando likes, que le digan lo grande y majestuoso que es. Dios no necesita esto. En absoluto. ¿Piensas que eso le va a añadir algo a Dios? No. Esto no le añade a Dios nada, ¿eh? Yo soy el que soy, dijo el Señor. Yo soy el que soy. Vosotros veréis. Yo soy el que soy. Somos nosotros quienes necesitamos recordarlo, porque el recordar quién es Dios nos ayuda a nosotros, nos transforma, nos ayuda a confiar en Él. Y por eso es bueno que nosotros recordemos la grandeza, la majestad, la santidad, la perfección y todos y cada uno de los atributos de Dios. Pero nosotros, por recordar esto, no le estamos añadiendo nada a Dios. Nada en absoluto. Nada. Dios mismo dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿A quién va dirigida la misericordia? ¿A quién va dirigida la misericordia? A los demás. A Dios no. La misericordia va dirigida al prójimo, al otro. ¿A quién van dirigidos los sacrificios? A Dios. La verdadera adoración, nuestra verdadera adoración a Dios, no es otra cosa que servir al prójimo. A Dios no podemos añadirle nada, pero a tu prójimo sí, porque tu prójimo te necesita. El migrante, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudios, todas y cada una de estas personas con las que nos relacionamos cada día necesitan de tu misericordia. Necesitan de tu favor, necesitan de tu ayuda. Y quiero ir aterrizando el texto para terminar, quiero ir aterrizando esto para ver de qué manera práctica. Porque hemos sido desafiados a no quedarnos solo en el monte, hay que bajar al valle, en el valle encontramos la necesidad, en el valle encontramos la miseria, encontramos un mundo roto. Dios nos está desafiando a que no nos hagamos los desentendidos, que no miremos para otro lado, que no nos hagamos los locos. Vale, pero vamos a aterrizar todo esto. ¿De qué manera práctica podemos vivir todo esto? Santiago dice que la verdadera religión consiste en hacerse cargo del necesitado, del huérfano, de la viuda, que era la gente vulnerable de aquella época. Porque no habían... Antes a las viudas no le daban una pensión de viudedad. Habían casas de acogida para los huérfanos. El que era la que se quedaba viuda, o el huérfano, ni te cuento.
y Santiago está diciendo que la verdadera religión es atender a los más vulnerables, a los que más necesitaban. Que no mirásemos para otro lado, porque si no, decía que la fe sin obras, decía Santiago, es muerta, ¿verdad? Es muerta. La religión auténtica es hacerse cargo de un mundo roto, de la gente que realmente está experimentando ese valle del que estamos hablando. Hace muchos años, porque hace muchos años que dejé de estudiar, mi profesor de Ciencias Naturales, el último año de formación profesional que yo cursé, antes eran 5 años, tengo que decirlo, en cierta forma me lo gané, ¿vale? Porque el primer examen que hizo, la primera evaluación, solo aprobamos 5, y yo estaba entre esos 5. Cuando terminamos el año, ya el curso, yo tenía prisas por venirme a Madrid. Tantas prisas que le pedí a muchos de mis profesores que me adelantaran los exámenes para poderme venir a Madrid lo antes posible. Claro, estaba enamorado, sigo enamorado de Sonia. Sigo enamorado. Pero se me estaba haciendo insoportable vivir en Tenerife y Sonia aquí en Madrid, y yo quería venirme lo antes posible. Entonces hablé con muchos de los profesores y algunos, sí, la mayoría, accedió a, bueno, no hagas un examen, a un trabajo, y otros me adelantaron el examen. Y el de Ciencias Naturales, porque yo había sido un alumno aplicado, me dijo, mira, este es el examen, va a entrar esto. Y me dio el examen. Así que me lo pude preparar y me pude presentar al examen y aprobé el examen. O sea, está bien saber de antemano qué preguntas te van a entrar, porque de esa manera tú te puedes preparar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es una gran ayuda, ¿no? Es una gran ayuda. Por otro lado, los profesores también, de alguna manera, se aseguran que tú aprendas el contenido, porque el examen lo tienes que hacer igual, ¿no? Que aprendan lo que realmente es relevante. Y hoy, hermanos, estáis de suerte. Hoy estáis de suerte. Todos y cada uno de vosotros estáis de suerte. ¿Por qué? Porque os voy a decir qué es lo que entra en el examen final de vuestra vida. ¿Vale? El examen global del fin de vuestra vida, el fin de curso. El examen que vendrá con el juicio final. Os voy a decir qué es lo que va a entrar. Mira, lo que no te va a entrar, lo que no te van a preguntar es sobre la predestinación, o sobre la segunda venida, o sobre tu punto de vista sobre la gran tribulación. No te van a preguntar nada de esto. No te van a decir, ¿tú eras de los masocas que querían pasar por la tribulación o de los escaqueados que decían que la iglesia iba a salvarse de la tribulación? ¿Tú eres bautizado o no eres bautizado? ¿Has sido circuncidado o no has sido circuncidado? ¿Crees en la predestinación o no? No te van a preguntar nada de esto. En el examen final, en el juicio final, no te van a preguntar acerca de tu doctrina. No te van a preguntar acerca de tu conocimiento bíblico. No te van a preguntar por ninguna de estas cosas. Dicen que este es el pasaje de los sorprendidos. Porque en Mateo capítulo 25, que no es una parábola, sino una descripción del juicio final, vemos lo que nos van a decir. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Cuando tuve que salir de mi país, no me recibisteis en vuestras casas. Cuando no tuve ropa, tampoco me disteis nada que ponerme. Cuando estuve enfermo o en la cárcel, no vinisteis a verme. Esto es lo que nos van a preguntar. No te van a preguntar si eres pentecostal, carismático, bautista, si eres un escaqueado de la tribulación. Esto es lo que nos van a preguntar. Te van a preguntar, cuando tu compañero de trabajo sufrió acoso, ¿tú diste la cara por él? Cuando tu compañero de instituto, cuando tu compañero de la universidad o del colegio sufrió bullying y tú sabías que era injusto, ¿te callaste y miraste para otro lado? Cuando viene un extranjero, un migrante de otro país, que no tiene ni idea de a dónde ir, qué papeles tiene que pedir, a qué organismos, a qué entidades, ¿te preocupaste en acompañarle para explicarle lo que tenía que hacer o dejar de hacer? Tú que conoces las leyes y conoces... La gente que viene de fuera viene perdida, no tiene ni idea de las leyes, de los organismos. ¿Tú te preocupaste en acompañar a esa persona para explicarle? ¿Sabéis qué es eso lo que nos van a preguntar? ¿Y sabéis lo fuerte de todo esto? Por eso digo, el pasaje de los desentendidos dice, pero Señor, ¿cuándo? Porque dice, cuando no hicisteis esto, o sea, es que yo estaba en esa situación y no me ayudasteis. Y la gente dice, pero Señor, ¿cuándo te vimos en esta situación? ¿Cuándo te vimos buscando papeles o cuándo te vimos
¿Y sabéis lo realmente fuerte de todo esto? Cuando no lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. En el necesitado, ¿sabéis a quién te encuentras? En el necesitado te encuentras a Jesús disfrazado. En el necesitado te encuentras a Jesús disfrazado. El necesitado emocional, el necesitado material, el necesitado espiritual. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y termino con 3 preguntas fáciles, sencillas, que si quieres apuntar, te invito a que lo apuntes, o por lo menos que pienses en estas preguntas. ¿Qué necesidades hay en tu entorno? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué te llevas de parte de Dios en esta mañana? ¿Qué desafío? ¿Qué palabra? ¿Qué pensamiento? ¿Cómo o con qué ha tocado tu corazón en esta mañana? ¿Qué te llevas? ¿Qué necesidades hay en tu entorno? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué me llevo de parte de Dios? Como digo, estamos trabajando la visión, la misión, la visión de la Iglesia, que no es otra cosa que la amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo y a ser discípulos. Y estamos formando pequeños grupos, los grupos caseros, oikos que llamamos, que oikos no es otra cosa que familia, porque entendemos que la Iglesia es una familia, que los grupos pequeños tienen que ser una familia. Y ahí dentro de esos grupos queremos que la gente pueda atenderse, nos podemos ayudar los unos a los otros, que esos grupos sean un grupo donde podamos ser vulnerables, donde podamos abrir nuestro corazón, donde podamos pedir oración con toda confianza por nuestras circunstancias o nuestras situaciones. Porque para eso está la Iglesia. Y queremos que en esos grupos todos y cada uno que no quede nadie desatendido, que todos estemos pendientes los unos de los otros. Pero hermanos, la historia, lo bueno, no es que quede en el grupo, es que pensemos en los que están fuera del grupo, en tu vecino, como digo, en tu compañero de trabajo o en tu compañero de estudio o en tu compañero del gimnasio, en esas personas con las que tú te relacionas, esas personas con las que Esta semana otra persona, ¿verdad? Otro vecino, Felipe, decía, chico, llevas tiempo sin ir por es nuestro vecino, pero además está en el gimnasio y lleva tiempo sin ir. ¿Y qué te dijo, Sonia? ¿Que estaba qué? Estaba fatal, pero no desanimado, es que estoy cansado de ir al gimnasio. La expresión fue, estoy desanimado de la vida. Así está el mundo con el que nosotros nos tenemos que relacionar cada día. Gente rota que necesita desesperadamente la gracia de Dios. ¿Y sabes quién le va a dar el abrazo de Dios? ¿Sabes quién le va a dar esa palabra de consuelo de parte de Dios? ¿Un ángel que baje del cielo? Tú y yo, hermano, como hijos de Dios, como personas que hemos experimentado el favor de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos que bajar al valle, acercarnos a ese mundo roto que desesperadamente necesita de Dios y mostrarle todo el amor, todo el cariño y toda la compasión de nuestro Padre. Tú y yo nos tenemos que remangar. Tú y yo les tenemos que lavar los pies. Tú y yo tenemos que amar a estas personas hasta las últimas consecuencias. Porque es a ti y a mí a quien Dios ha enviado al valle. Hay un mundo roto que necesita desesperadamente el amor de Dios. ¿Qué necesidades hay en tu entorno? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me llevo de parte de Dios? No quiero apelar a vuestras emociones, no quiero extender este tiempo más. Simplemente me gustaría que estas 3 preguntas pudieseis pensar en ellas. En base a lo que hemos escuchado en esta mañana, que penséis, que reflexionéis, pero no aquí ahora, que podemos guardar un minutito de silencio para pensar, sino que sigamos pensando cada día, no solo hoy, mañana, pasado, porque mañana, pasado y el siguiente día y cada día de tu vida te vas a encontrar con la realidad del valle. Esto no es un momento puntual, ahora que estamos aquí conmovidos. Esta es la realidad del día a día, hermanos.
a nosotros nos toca defender los derechos del que está siendo abusado, en el ámbito que sea. ¿Amén? Vamos a guardar un minuto de silencio. Simplemente un minutito. Vamos a terminar con un vídeo y con una oración que creo que va muy al hilo de lo que estamos hablando en esta mañana, pero no quiero adelantar nada. Simplemente ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, miras al cielo, haz lo que quieras, pero concéntrate en lo que has escuchado en esta mañana, en esas preguntas. Y piensa acerca de tu responsabilidad delante de Dios para con tu prójimo. Amén.